Cuando estudiamos electrónica, solemos hacerlo con modelos perfectos de comportamiento de los componentes, con la idea de que se comportarán idealmente como lo harían en el papel. Sin embargo, en la vida real esto no es así. Un amplificador de audio ideal entre todas sus características es aquel que amplifica en igual magnitud todas sus frecuencias que puede escuchar el ser humano. Es decir, que si por ejemplo una señal de 200 mV la puede amplificar hasta 5 volts, esto lo hará tanto si la señal es de 20 Hz como si es de 200, 2000 o 20.000 Hz. A esto se le llama que el amplificador tiene una respuesta plana. Este concepto ya lo vimos en un video anterior, y si quieres saber más al respecto, te recomiendo que los veas para entender mejor este. Te lo dejo en la descripción. Ahora, hay amplificadores que no tienen una respuesta plana, y no porque sean malos amplificadores, sino que justo su diseño está hecho para solo amplificar cierto rango de frecuencias. Por ejemplo, los amplificadores que están en los teléfonos de línea están hechos para solo amplificar el rango de frecuencias de la voz humana, que vendría a estar entre los 440 Hz y los 3 kHz. Luego también, los amplificadores de los autos están diseñados para amplificar mejor las frecuencias bajas, entre los 20 Hz y 1 kHz, y los amplificadores de las sirenas de patrullas y coches de policía están hechos para amplificar mejor las frecuencias altas, entre los 3 y los 10 kHz. Como ves, hay de todo y para todos. Sin embargo, si volvemos a los amplificadores de audio convencionales, resulta que a veces se desea que la respuesta ya no sea plana, sin tener que modificar el circuito como tal. Para esto, se usan circuitos especiales, conocidos como controles de tono. Los controles de tono vienen a ser circuitos que rechazan o permiten el paso de rangos de frecuencias deseados, con la particularidad de que este rechazo se puede modificar. Los controles de tono funcionan de la siguiente manera. Se toma una señal de entrada y se hace pasar por un circuito lineal, en el que, etapa por etapa, se van eliminando o permitiendo el paso de las frecuencias deseadas, dejándonos al final una señal modificada que después es entregada al amplificador. No debemos confundir los controles de tono con los ecualizadores. Se parecen, pero funcionan de manera diferente. Para un mejor entendimiento, vamos a hacer una comparación. Por un lado, los controles de tono funcionan alrededor de rangos de frecuencia, y usualmente son 3: bajos, medios y agudos, aunque se pueden resumir a solo 2: bajos y agudos. Por el otro, los ecualizadores funcionan alrededor de frecuencias específicas, y suelen tener muchas de estas, como mínimo 5, a los que se les suele llamar canales. Los controles de tono funcionan atenuando la señal que se les entrega, así modificando la forma de onda, pero básicamente eliminan las frecuencias que no se desea que pasen al amplificador y dejan pasar intactas las frecuencias que sí se desea amplificar. Por su lado, los ecualizadores pueden hacer lo anterior, pero también pueden amplificar. Ahora, quiero hacer un pequeño gran paréntesis, porque de hecho, ciertos controles de tono también amplifican, sin embargo lo hacen de manera diferente a un ecualizador. Los controles de tono primero modifican la señal, y una vez a gusto del usuario, la señal es amplificada, y los ecualizadores atenúan o amplifican los canales de frecuencia por separado, y al final es que se suman las señales para entregarlas al amplificador, y si es el caso, vuelve a ser amplificada la señal por última vez. Finalmente, los controles de tono suelen ser casi exclusivamente analógicos, y los ecualizadores, por la gran cantidad de canales que deben manejar, suelen ser ya digitales, aunque al principio también eran analógicos. Ahora que ya sabemos la diferencia entre un control de tonos y un ecualizador, podemos empezar a estudiarlos más a fondo, ya que de hecho los controles de tono se subdividen todavía en 3 categorías: los controles de tono pasivos, los controles de tono activos y los controles de tono integrados o digitales. Sin embargo, eso lo veremos en los siguientes videos, que como pueden adivinar serán 3. Los controles de tono son básicamente lo que en la electrónica conocemos como filtros. De estos filtros hay varios diseños, como el Butterworth, el Chebyshev, el de Cauer o elíptica y el de Bessel, el de Linkwitz-Riley, etc. Del diseño que elegimos va a depender la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Ahora, los filtros también se subdividen en si son pasabajos, pasaaltos, pasabanda o rechazabanda, y finalmente a qué tanto atenúa las frecuencias un filtro se le llama orden. Así,
Podemos tener un filtro Butterworth pasabajas de tercer orden o un Linkwitz rechaza banda de quinto orden. Pero nos estamos alejando mucho de lo que les voy a enseñar, porque solo será lo básico. Así que si te está interesando este tema, te recomiendo que veas los que vienen. Te pido me regales un like y te suscribas, y nos vemos en el próximo video.